Buenas tardes a los seguidores de 23 y Flyer. Hoy tengo el gusto acá de tener a mi amigo Yolianco William, quien además es uno de los artistas plásticos, en mi opinión, más interesantes de su generación. Dibujante, eh, realizador de cómics, artista plástico en toda su magnitud y en todo lo que puede hacer, creo yo, experimental con el dibujo. Y bueno, tuve hoy, hacía rato le estaba pidiendo que pasara por aquí, por el espacio, y tuve hoy el placer de tenerlo, pues nada menos que aquí en los estudios de 23 y Fly. Así que, A mí es un bienvenido. placer enorme compartir con todos los seguidores tuyos y bueno, todos los que están viendo el canal, que cada vez son más. Sí, Muchas cada gracias. vez, todos los días se me suma más gente. Vamos a ver hasta cuándo me soportan. Pero bueno, este es el tipo de conversaciones que yo más disfruto realmente. Las conversaciones que tienen que ver con el arte. La política la traigo, generan el debate, siento la obligación, la necesidad de hacerlo. Pero el tema del arte, de la cultura, de ir más allá de nuestra propia sensibilidad, es una de las cosas que más me interesa. Y por eso tengo grandes expectativas para esta conversación contigo hoy acá. Yoli Yanco es nacido en Cuba. Él nació en Matanzas, pero muy jovencito se trasladó hacia La Habana y casi toda, diría, su formación, que fue en la Escuela de San Alejandro de Arte, pues transcurrió en La Habana hasta que alrededor de los 35 años, ¿no? Viniste para acá, para los Estados Unidos. Sí, sí. Comienzo en el año 86, se abre un curso para hacer cómic en la UPEC y entro con un grupo bastante nutrido de personas donde nos enseñaban cómo contar una historia, cómo desarrollar los personajes, las dramaturgias, con los puntos de giro. Es decir, mezclaban un poco la parte de la literatura con la imagen. No era solo el arte plástico, sino que también estudiaban un poco la narrativa, ¿no? El arte de narrar, exacto, exacto. Entonces, ahí andábamos entre dos aguas, ¿no? Porque a la mayoría nos gustaba dibujar. Para realizar cómic tienes que saber por lo menos graficar bien y también saber narrar y saber contar una historia. Y a la vez componer todos esos dibujos en una página, es decir, el diseño de página como tal. No solamente puedes dibujar bien, incluso puedes conocer y tener ideas si no las sabes desarrollar, si no las sabes hilvanar. Entonces, Claro. había que trabajar en eso. Entonces, el curso en LUPEC empezó en el 86 y bueno, ahí crecimos todos con maestros como Manolo Pérez, Francisco Blanco, Juan Padrón, Tulio Ray. Es decir, el mundo del cómic, del cine animado, lo teníamos a nuestra disposición y empezamos a publicar. La primera publicación mía fue en el año 86, 87. Comenzábamos a publicar en un periódico que salía quincenal, se llamaba El Muñe, y ahí nos empezamos a desarrollar todas nuestras ideas y nuestros Pero dibujos. tiene que haber existido un proceso de maduración significativo. Los dibujos que yo he visto, ¿no? Tú me contarás cómo fue esa historia, pero los dibujos que yo he visto, los que tengo el gusto acá, vamos a hablar un poquito más adelante de este libro de Yoli Yanco, que bueno, lo acaba de sacar y ha tenido la cortesía de regalarme un ejemplar, así que estoy muy contento. Pero los dibujos de Yoli Yanco son realmente intrigantes. Cuando uno los ve, en mi opinión, y es lo que me ha sucedido a mí, le ha sucedido a Indira, a muchas de las personas que interactuamos con él, siempre generan esa especie de estremecimiento visceral. Son extraños, son muy, muy sugerentes. Y hay dos puntos que vamos a conversar de eso después. Pero hay en particular una conexión que yo hago, que es con un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Gilles Deleuze, un filósofo francés. Y Gilles Deleuze decía que para tener una vida plena, de alguna manera, y para ser libres en nuestra mente también, era importante trascender la identidad. Esa especie de esqueleto, esa especie de esquema en que nosotros vemos nuestras propias posibilidades, había que romperlo. Él decía, ¿por qué quizás no piensas que puedes tener un devenir lobo y pensar y actuar y sentir como sentiría un lobo mientras corre libre por los bosques? ¿O por qué no tienes otros tipos de, vamos a decir, de devenires? Y de esa manera se me hacía muy interesante y grandemente también fascinante cómo podemos tener o incorporar a nuestra vida tantas sensaciones,
tantas formas de existir, tantas formas de ser, mezclarlas y principalmente, y este era un tema que le interesaba mucho a Gilles Deleuze, escapar de los esquematismos políticos. Porque él decía, la política te hace verte de una forma y te enseña tus propias limitaciones. Pero en el arte, en esa forma de escapar la identidad, pues tenemos muchas maneras de vernos, muchas maneras de sentir, muchas maneras de disfrutar. Y cuando yo veo los dibujos de Iolianco, que mezclan tanto unos devenires con otros, unas formas de ser con otras que inesperadas, donde de pronto un genital se mezcla con una columna vertebral o se mezcla con otro aspecto de la realidad y crea una imagen completamente nueva, con fuerza, digo yo, lo he sentido así, expresiva y con fuerza principalmente energizante, que es lo que yo más disfruto del arte. Sí, me interesa mucho la génesis del cuerpo humano, de cómo se gestó nuestra proyección visual de este cuerpo que tenemos, ¿no? Y siempre uno recurre a las cosmogonías, ¿no? Las formas de contar cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta este cuerpo, cómo llegamos a esta forma que tenemos ahora. Y me encontré a raíz de un dibujo animado que hice sobre la catedral sumergida. Me encontré con textos de Madame Blavatsky, de Fulcanelli, que describían cómo se construía las catedrales, todo lo oculto que hay en el cuerpo de Cristo, que es la catedral. Y ellos, de ahí derivó a que comenzara una lectura acerca de las hipótesis donde donde confluían muchas religiones a la vez, eran religiones comparadas. Blavatsky lo que hacía era propiamente eso, ¿no? Mezclar el denominador común entre la religión hindú o la sumeria o la maya y cómo llega a Occidente. Entonces eso me pareció muy rico a la hora de graficar eso. Y me activó mucho, me adelantó mucho lo que yo desde San Alejandro, cuando yo termino este curso, porque ya cuando empieza a principios de los 90, no podíamos publicar las cosas que hacíamos en cómic. Es decir, cae la crisis de los 90 y no podían publicarlo porque por falta de materiales o había algún tipo de política de no publicación. No había publicación. Entramos con el muro de Berlín. No entra papel, se acabó el papel, se publicaban muy escasas cosas, pero toda esa generación estaba embotada a desarrollar su universo, su historia, se quedaron truncadas ahí. Entonces entro en San Alejandro y ahí me encuentro con otro mundo, ¿no? Que ya es donde te enseñan a representar, sea la parte académica, que es bueno estudiarla, y también te instruyen en cómo desarrollar, representar tu mundo propio. Nosotros, y lo que hablabas de la identidad es esencial, porque desde niño, desde la edad más temprana, uno nace con un universo, un mundo. Y a medida que uno va avanzando, va interfiriendo en ese mundo propio, en ese ser esencial, en ese ser que uno tiene dentro, ese mundo, van interfiriendo y se va contaminando de lo que te va imponiendo la sociedad, la política, la cultura, todo eso te va como que moldeando, y cuando llegas, por ejemplo, a los 14, 15 años, ya está prácticamente, vamos a decirlo, contaminado. Hay un gran condicionamiento social, y el condicionamiento social afecta las percepciones de la gente. Exacto. Hay intereses políticos, intereses de todo tipo, pero la gente está muy viciada en su forma de ver como cliché, como esquemática del mundo, ¿no? Y eso a mí me resulta fascinante también de la creatividad con que tú haces los dibujos, porque de cierta manera es también una casi que una batalla frontal contra esos clichés sociales, ¿no? Y sobre todo con los clichés en que se mira el cuerpo. Y la biopolítica es un elemento importante.
cómo la gente ve su propio cuerpo, cómo se distribuyen los placeres, cómo se Exacto. piensa el placer Exacto. y el disfrute. Eso es un elemento clave dentro de la sociedad y los políticos lo explotan mucho. Sí. A nosotros yo tenía un profesor en la escuela que nos decía una frase que a mí me marcó mucho, que él decía: nosotros tenemos muchos dibujos malos incorporados dentro. Entonces, mientras más practiques y mientras más dibujes, había que dibujar por lo menos casi todos los días, hacer por lo menos un dibujo para ir sacándolo todos los dibujos malos. Y mientras más dibujas, van apareciendo los buenos, entre comillas buenos, porque lo que importa es el camino, ¿no? Pero te haces un hábito y ya cuando tienes un tiempo relativamente de práctica, vamos a decirlo, ¿no? De representar lo que ves, ya entras en esa sintonía y empiezas a crear, empiezas a ser tú, empiezas a manifestar tu propio mundo. Y es muy difícil al principio. Bueno, te vas uniendo, siempre aparecen elementos, figura humana, un ojo, la gente siempre lo asocia, bueno, aquí hay un ojo, aquí hay una tal cosa, pero al final son abstracciones. Claro, ¿no? Pero son abstracciones y esa creatividad, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que disfruto del trabajo, lo que disfruto del libro, es que te enseña a mirar. Bueno, te enseña a ver y te enseña a darte, por lo menos a preguntarte muchas de las cosas que tú das por sentadas, muchos de los esquemas, y la visualidad juega una parte importantísima de la manera en que nosotros adquirimos, pensamos y nos hacemos una visión del mundo, ¿no? Claro, claro. Claro. Y en ese sentido creo que tu trabajo, al menos a mí, yo tengo el libro de Oliyanco, tengo otros dibujos por allá que también los tengo decorando la casa, me gustan mucho, porque no son para nada complacientes. Son dibujos que cuando tú te enfrentas con ellos, tienes que, como decía un autor que a mí me gusta mucho, de esa película que está de atrás, que es Fight Club, decía: ¿cómo tú puedes ver estas cosas y permanecer igual? No hay manera que tú te expongas a un buen arte, a una manera muy particular, muy diferente de ver el mundo y permanezcas igual, sin ser afectado por ello. Y claro, yo honestamente creo que el trabajo que tú haces y la manera de llamar, la prolificidad con el lo haces, tienes cantidad, tienes una obra bastante extensa, no son 2 o 3 dibujos. Ahí yo por las varias, vamos a decir, las varias series que he visto tuyas, sí, hay un trabajo serio, una evolución, y sin ninguna duda, mientras más avanza, porque es por lo menos lo que yo he podido ver, mientras más avanza, más profundizas en ese fango existencial, ¿no? Donde evidentemente de alguna forma los condicionamientos sociales, la cultura, la política, nos han ido moldeando a su forma. Pero tú destapas libre de todo aquello y empiezas a mirar las cosas de otra forma. El mundo interno te grita, te dice, te pide que lo saques, que embotes esas imágenes, esas cosas que aparecen y que a veces uno no tiene por qué así explicarle, bueno, esto viene por tal cosa. Incluso las referencias de estilo también. No, ya el estilo viene propio, el estilo viene con el tiempo. No hay problema. Yo mira, los dos placeres más grandes que yo tengo en mi vida es, primero, desarrollar el mundo que tengo, el mundo que todo el mundo tiene un mundo creativo. Graficar eso, expresarlo. Y el segundo gran regocijo es que la otra persona se vea identificada algo con ello, porque eso activa el mundo de cada cual. Y cada cual, lo hablábamos ahorita, tiene un mundo, tiene sea manifestado en música, en ritmo, en palabras, poesía, en baile, pero todos somos creadores, todos creamos y tenemos vamos a decirlo, el compromiso de por lo menos intentar, tratar de expresarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Y es además uno de los disfrutes más grandes que tenemos, claro, como persona. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, Oliyanco. Yo voy a
poner el vínculo al libro, el que quiera. Gracias. Yo se lo recomiendo con tremendo gusto. Se llama Selected Works, o sea, las obras seleccionadas de Yolianko Williams, y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Bueno, amigo mío, muchísimas gracias por la promoción. Aquí un gustazo estar acá. Bueno, gracias a todos. Y ustedes disfruten del arte de Yolianko Williams y estamos pronto de regreso por acá.